Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a nuestro Facebook Live y a estos conversatorios. En estos días estuvimos nosotros, él y yo, buscando en las redes y en la forma como pues, se comunican y por dónde, pues buscando como por dónde más se están comunicando. Y nos dimos cuenta que había otras formas de comunicarse y que hacía tiempo que no habríamos o no conocíamos también estas otras formas de comunicarse. Y estamos dando entonces respuesta un poco tarde, pero estamos dando respuesta a las consultas que nos hicieron en ese momento por esos otros canales de comunicación. Gracias de nuevo por todos los aportes de las personas que me escriben, dando las gracias, pidiendo nuevos temas y que por favor como que siguiera con esta difusión. Les agradezco muchísimo los apoyos que me están brindando para continuar con esta difusión del trastorno límite de personalidad y en busca, sobre todo, que estamos buscando que el gobierno de cada país se haga responsable de este trastorno y de atención prioritaria con unas muy buenas terapeutas, tanto psiquiatras como psicólogos, y que los costos no nos salgan tan altos como nos están tocando dar pues, atención a este trastorno, porque siempre se hace por fuera de la medicina del gobierno, porque los psicólogos que hay en estos momentos en cada uno de los países que hay no tienen entrenamiento ni conocimiento algunos de este trastorno. Entonces lo que hacen es dilatar y confundir. Y además hay algo que estábamos hablando con él, es como si la psicología no hiciera parte de la salud mental, donde simplemente dan unas 5 o 10 sesiones de terapia psicológica y como si fuera lo único y lo más viable para que la persona que solicite un tratamiento psicológico no necesite sino 10 sesiones, máximo 10 sesiones. Entonces también es para que nos amplíen el tiempo que sea necesario, porque el trastorno límite de personalidad mínimo son 3 años de tratamiento. Entonces que nos abran este servicio ilimitado para las personas que estén necesitando y que estemos necesitando como familia atención prioritaria, como dije antes, sobre este trastorno límite de personalidad. Bien, el tema de hoy es porque también me han pedido que hable acerca del Asperger y por qué se confunde el Asperger con el trastorno límite de personalidad. Y me hacen preguntas por qué no detectan rápido o no se logra ver el trastorno límite de personalidad en los niños o en los adolescentes. Entonces, vuelvo y les repito, en neurociencias dicen que el cerebro está madurando hasta los 21, otros dicen hasta los 23 y otros creo que dicen que hasta los 40. Y dicen que mientras que este cerebro esté madurando y esté haciendo sus transiciones y sus modificaciones, no se puede detectar el trastorno límite de personalidad o no se puede hablar del trastorno límite de personalidad, pero sí se puede confundir con otros trastornos. Es la parte que nosotros estamos buscando, que el diagnóstico se dé en el momento más adecuado, más rápido, que se haga ese diagnóstico lo más pronto posible para que la persona con trastorno límite de personalidad y la familia con la persona que convive con esta persona
puedan hacer los tratamientos rápidos y no avancen tanto dolor, porque es demasiado dolor el que se vive con una persona con trastorno límite de personalidad. Y para que el gobierno se haga cargo y que cada uno de nosotros también nos hagamos cargo de tomar las terapias y las técnicas terapéuticas en la mayor brevedad del tiempo posible. Bueno, ¿qué es el Asperger? El Asperger es un problema neuronal del desarrollo, por eso se dice que es del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una afectación que tiene que ver con el desarrollo del niño, donde hay retención o aplicación de las habilidades o conjuntos de información, donde se altera todo lo que tiene que ver la atención, ¿cierto? La memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de conflictos, la interacción social, ¿ya? Y ellos no tienen esta, digamos, capacidad para poder avanzar en ese desarrollo normal, cognitivo-conductual, de desarrollo como lo hace cualquier otro niño, sin este trastorno. Se habla que es el trastorno del espectro autista, porque es muy cercano al autismo. Recuerden que el autista no habla, se debe de entrenar, ¿cierto? Para que pueda hablar, pueda comunicarse, mientras que el Asperger no, aunque tiene problemas de comunicación, de lenguaje, simplemente es hacer con unas técnicas y rituales para poder ellos avanzar en su lenguaje. ¿Qué se les dificulta? ¿Cuál es la dificultad que ellos tienen en la comunicación? Ellos tienen dificultad no saben leer la comunicación no verbal, como decir, los gestos, las expresiones, la expresión facial, el tono de voz, entre otros. Y ellos hablan demasiado sobre el tema que a ellos se les apasione y no pasan a otro tema, no saben abordar otro tema, no saben hacer esos cambios que a veces no naturalmente lo hace cualquier otra persona que no tenga este trastorno. Son literales. ¿Qué quiere decir que son literales? No entienden cuando se le hace un chiste, una broma, tampoco entiende de metáforas, ¿ya? Entonces con ellos hay que ser muy literales, muy directos para poder hablar con ellos, para que ellos puedan tener una comunicación fluida. Sus relaciones no saben interactuar, por ejemplo, con muchas personas. Se les dificulta esa interacción cuando hay muchas personas. No expresan sus emociones, ni tienen en cuenta las emociones de las otras personas. ¿Por qué no tienen en cuenta las emociones de las otras personas? Porque ellos no saben qué es una emoción. Acuérdense que habíamos hablado que tienen problemas en la percepción, y la percepción tiene que ver con los 5 sentidos, ¿ya? Entonces ellos no perciben como una emoción ni de ellos ni de la otra persona. También, ¿qué se les dificulta? En expresar sus propias emociones de una forma convencional. Tampoco, ¿ya? Vuelvo y les repito, esto es un problema neuronal, ¿ya? Que viene con el niño, que más o menos a la edad de entre los 2 y casi 3 años empiezan a mostrar estas dificultades del niño.
¿Qué pasa con el trastorno límite de personalidad? Pero es que el trastorno límite de personalidad no tiene problemas neuronales, ni mucho menos del desarrollo, no tiene problemas del neurodesarrollo. El trastorno límite de personalidad se instaura por el trauma. Tiene muchísimo que ver entre el primero, el segundo cerebro y la conexión que hay entre ese segundo cerebro y el tercero, que es el cerebro prefrontal, que es toda la relación ejecutiva, los procesos ejecutivos. Estamos hablando de la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones, la reacción de una emoción la recibe el primer cerebro. El primer cerebro queda en esta parte de acá atrás. Se le dice que es el cerebro reptiliano, ¿cierto? Que esto lo traemos desde los mamíferos, ¿cierto? Desde los reptiles, perdón. Y la reacción la recibe el primer cerebro. Y donde se procesa esa emoción es en el segundo cerebro, es en esta parte de acá, en el cerebro límbico, ¿ya? Pero en el cerebro límbico hay a cada lado una amígdala, ¿cierto? Detrás de las orejas, que a veces dicen es que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad dicen que es que le duele mucho las sienes, ¿cierto? Y es que al fondo el reflejo de la amígdala la recibe la sien. Allí queda esa amígdala, dice que es más pequeño que una uña. Y allí es donde se afecta. Esa amígdala es la amígdala del miedo, ¿sí? Cuando el niño recibe ese trauma por violación, por abuso, por bullying, por maltrato psicológico o maltrato físico, o por un abandono real o ficticio, la amígdala se retrae, la amígdala se afecta. Entonces, ¿qué pasa? Pasa la reacción emocional. Recuerde que cada emoción no dura sino 90 segundos. Y pasa al segundo cerebro, donde procesa esa emoción, donde se queda como un sentimiento, pero allí está la amígdala, y lo que hace la amígdala es que se retrae, o sea, se achiquita, y no pasa la información al tercer cerebro, o sea, no procesa a la parte de la lógica, donde dice, no, es que esto es una violación, tranquila, no, una niña de 4 o 5 años diciendo a un niño de 4 o 5 años, tranquilo, esto es una violación, no pasa nada, no. Entonces, esa amígdala se queda ahí, o sea, queda como atrapada en esa experiencia, llamémosla así, traumática, y por eso hasta ahí llega ese proceso de la amígdala. Entonces, dicen que eso es genético. Claro que pasa a la parte biológica, ¿cierto? O sea, pasa a la parte del proceso fisiológico. Por decir algo, si se fractura a alguien una pierna, si no se atiende, sana mal, ¿cierto? Digamos que se atiende y se sana, pero queda unos reflejos de que ya la pierna no sigue siendo la misma, ¿correcto? Exactamente pasa en la parte fisiológica, en la parte emocional. Allí queda en la parte emoción, porque estamos hablando de que hay una reacción emocional, hay un proceso emocional, ¿cierto? Y estamos hablando de lo intangible. Y claro que se debe afectar a algún órgano del cuerpo, ¿cierto? Y en este caso se afecta la amígdala del cerebro. Allí, ¿qué queda? Queda lo que es la culpa. Los niños, la gran mayoría de los niños, se aculpa por haber sucedido ese trauma. Yo les digo que los niños están en el mundo de los gigantes, y los mundos de los gigantes son amigables, porque lo primero que están a su alrededor son personas muy allegadas como mamá, papá o el resto de la familia, donde no hay sino abrazos, besos y abrazos, ¿cierto? Pero en el momento en que sucede ese abuso, casi siempre, o esa violación,
casi siempre son personas conocidas para los niños. O sea, que son los gigantes conocidos y mis amiguitos, porque recuerde que en el mundo de los niños todos son amiguitos. Y ahí es donde el niño no procesa el por qué un amiguito, siendo un gigante, siente lo que él siente, lo que la niña siente. Entonces de ahí ellos no procesan, no entienden, no procesan con lógica, tercer cerebro, lo que está sucediendo. Entonces a medida que van avanzando, ellos van quedando como con una culpa, como responsables de una culpa, donde esa culpa, hay, llamemos así, un ciclo traumático, un ciclo emocional traumático o tóxico, donde no se ve sino la culpa. De esa culpa viene una negación, de esa negación viene un aislamiento, que casi siempre yo les pregunto a los papás que si la niña o el niño a esta edad hubo un cambio, y la gran mayoría dice que sí, que hubo un cambio, pero que ellos lo veían normal. Entonces cuando llega un niño o una niña con Asperger, que me dice, lo que pasa es que este niño tiene TLP, o esta niña tiene TLP, o este adolescente tiene TLP, o este joven tiene TLP. Entonces yo empiezo a hacer un análisis, empiezo a hacer todo un diagnóstico, y me doy cuenta que la gran mayoría que tienen Asperger están mal diagnosticados, ¿ya? Porque se confunde con el TLP. Que es que el Asperger dice que no tiene resolución de problemas y no tiene lo que es la interacción social. Sí, lo mismo pasa con las personas con trastorno límite de personalidad. No tienen resolución de problemas, no tienen interacción social. Sí, a veces se confunde también porque no saben interactuar con muchas personas. Claro, el Asperger, la persona con Asperger y la persona con el trastorno del límite de personalidad no saben cómo interactuar. El uno no interactúa porque tiene un problema del neurodesarrollo, un problema generado por la parte neuronal del desarrollo, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad es por el trauma, por la experiencia traumática que vivió el niño o la niña. ¿Ya? Es que no saben expresar sus propias emociones, pero tampoco reconocen las emociones de la otra persona. Claro, se confunden. ¿Por qué? Porque la persona que tiene Asperger, ¿qué pasa con él? Asperger, ¿qué pasa con él? Que recuerde que tiene problemas de memoria, tiene problemas de percepción, ¿cierto? Tiene problemas de lenguaje, porque estamos hablando de problemas del neurodesarrollo, ¿cierto? Y la persona que sufrió el trauma y que por eso tiene el trastorno límite de personalidad, no tiene problemas en ninguno de ellos. Simplemente que es el de la desconfianza, el miedo, el pánico que les queda a ellos. Recuerde que la amígdala del cerebro es el que recibe la alerta de ojo, miedo, cuidado, ¿cierto? Pero cuando dicen ojo, miedo, cuidado, el niño no puede decir salgo corriendo, voy a insultar, porque es que puede ser un familiar demasiadamente llegado, ¿cierto? Entonces el niño simplemente se queda petrificado, o sea, se queda helado, ¿cierto? Entonces también se confunde. Hay otra parte que también confunden muchísimo, y es, por ejemplo, que no tienen dificultad con sus propias emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando expresan sus emociones no lo hacen de una forma convencional. Ambos no lo hacen de una forma convencional. Pero el uno, porque tiene problemas del neurodesarrollo y el otro tiene problemas del trauma. ¿Ya? Pero miren, si están observando, espero que esta diferencia que estoy haciendo en estos momentos puedan ustedes verla, ¿sí? Entonces, esto no queda.
Una persona con Asperger no dice, mi mamá es la culpable, mi papá, por tu culpa, por tu santísima culpa, y culpan a los otros, y culpan a los otros. La persona con este trastorno de Asperger no culpan a nadie, ¿ya? Simplemente que ellos no tienen la capacidad de poder comunicarse y esto lo desespera. Pero la persona con trastorno límite de personalidad no es que no tenga esa capacidad, sí la tienen, lo que pasa es que quedó con un pánico, con un miedo y siempre están a la defensiva. Entonces no saben expresar de una forma convencional sus sentimientos, ¿ya? Entonces observen que hay una similitud, llamémoslo así, una similitud, pero se ve, si la persona, si el psiquiatra o la psicóloga o el psicólogo se da un tiempo más de poder de poder hacer un seguimiento, de verdad un seguimiento a ambos, se puede dar cuenta que hay unas diferencias muy grandes, demasiadamente grandes, muy grandes, con las personas que tienen el trastorno de Asperger como con la persona que tiene el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque es que la persona con el trastorno de Asperger simplemente hay que hacerle unas terapias conductuales, cognitivas conductuales y unos rituales para que esta persona desde estos rituales aprenda. No aceptan el cambio. ¿Por qué no aceptan el cambio? Porque hay que darles unas estructuras muy sólidas que no pueden cambiar. La persona con trastorno límite de personalidad no acepta el cambio. Eso es verdad. Le tiene miedo a los cambios. Eso sí es verdad. Mucho miedo, le da mucha inseguridad, le da mucha angustia. Claro que sí. Pero la diferencia es que ellos aprenden, la persona con trastorno límite de personalidad aprende perfectamente que hay un trauma, que ese trauma dañó totalmente o hizo una fractura en su identidad, que hay que tejer otra vez esa nueva identidad o armar esa identidad para que avance y que de ahí ellas pueden salir. Las personas con trastorno límite de personalidad sí se pueden sanar, claro que sí. Y las personas con Asperger van a ser totalmente funcionales, ¿ya? La inteligencia de una persona con trastorno límite de personalidad es muy grande, porque tiene unas habilidades intelectuales grandísimas. Claro, mientras que no tengan que interactuar con nadie, ellos son demasiado inteligentes y son solos. Todo lo manejan solo y todo lo hacen solo, claro, si tuvieron una experiencia. Y la experiencia fue traumática y fue por relacionarse, por socializarse. ¿Qué hacen ellos? Mejor no me socializo, mejor no me junto con nadie, mejor no. Que la persona con trastorno límite de personalidad no sabe expresarse. ¿Por qué? Porque todo lo dice tal como lo sienten, lo dice. No lo pasan por filtro, ¿ya? Uno puede decir, bueno, María Victoria, ese color de cabello, por decir algo, hola, te puede quedar bonito, pero yo creo que si te haces unos matices más de tal color, menos de tal color, eso te daría y te acentuaría muy bien tu rostro, tu piel, tus facciones. Ellos no, ellos simplemente dicen, quedaste fea, horrible, ¿ya? Pero ¿por qué quedé fea, horrible? No me gusta, porque ellos no tienen la identidad que arma, la identidad te da a ti la posibilidad de ser como esa persona única, esa persona que tiene una forma única de relacionarse, de hablar, de sentarse, de comunicarse, de amar, de saber elegir un gimnasio, elegir una discoteca, elegir. Y que tengan sus propios criterios ante cada evento o ante cada situación o ante cada contexto. La persona con trastorno límite de personalidad no la tiene. La gran mayoría, ojo, dije la gran mayoría, no todas las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, las relaciones que tienen son relaciones muy fuertes, demasiadamente fuertes, demasiadamente estridentes, se relaciona con personas que tienen adicciones, personas que
tienen problemas con el alcohol, problemas con, o sea, con la comida, problemas con, sí, y ellos se van reuniendo, ellos mismos se van encontrando, ellos mismos se van identificando, ¿ya? Otra de las cosas que también se diferencia, es que cuando se está ante un evento traumático, cuando se está ante un evento traumático, si la persona como adulta que hemos tenido de eventos traumáticos, nos queda una sensación y un malestar y una incomodidad en el cuerpo, pero también un malestar entre el estómago y el corazón o el pecho. Se pueden imaginar cómo queda un niño entre el estómago y su corazón. Quedan unos vacíos grandísimos. Entonces ellos hablan de unos vacíos, mientras que las personas con Asperger no. Pero si una persona con Asperger me habla y me dice que es que yo tengo un vacío y es que odio a mi mamá, o es que odio a fulanito, o es que golpeo a peranito, o es que... Ok, vamos a ver qué pasó en la infancia, que o sea, que si bien tiene problemas del neurodesarrollo, también tiene problemas del trastorno. Hubo un trauma, ¿cierto? Entonces hay que buscarle a ver qué pasó con ese niño, ¿ya? Entonces, son evidentes la diferencia cuando uno empieza como a prestarle más atención, a ser un poco más detallista, ir más allá de lo aparente, ir más allá de lo que yo estoy viendo, ir más allá de lo que yo estoy recolectando, ir más allá de lo que estoy escuchando, aprender a escuchar, aprender a interpretar. Es muy, muy, muy importante de las personas que son psicólogos y son psiquiatras, es demasiadamente importante. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice y qué habla el DSM-4? O sea, la Biblia de los médicos. La Biblia de los médicos, voy a leer, son 9 características, se las voy a leer. Habla, por ejemplo, esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Siempre están hablando de un abandono. Siempre. Y el miedo que tienen es que si tienen una relación afectiva, que esa persona los abandone. Si ellos sienten desde su imaginario que esa persona se va a ir, eso para ellos va a ser fatal, ¿ya? El segundo, relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizadas por alternancias entre los extremos de idealización y de evaluación, o sea, de amarte hoy, pero odiarte enseguida, ¿ya? Entonces, observen las personas con Asperger que no tienen el trastorno límite de personalidad para que miren esas grandes diferencias. Otra diferencia es alteración de la identidad. Alteración de la identidad. ¿Por qué se habla de la alteración de la identidad? Porque en el momento del trauma, el niño lo que hace es paralizarse. Y esa forma de paralizarse, hasta ahí llega el crecimiento. Todo lo que tenga que ver con la interacción social, todo lo que tenga que ver con el conocimiento y el aprendizaje social, el aprendizaje a través del otro. Bueno, entonces, ¿qué más dice acá? Dice la identidad como la autoimagen o sentido de sí mismo, acusado y persistentemente inestable. Hay algo muy similar tanto de la persona que tiene el Asperger como la persona que tiene trastorno límite de personalidad, y es que pocas veces miran a los ojos a las otras personas, ¿sí? Casi siempre le quitan a uno la mirada cuando muchas veces ni siquiera lo miran, ¿ya? Cuarto, impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas para sí mismos, como excesos en gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, anorexia, bulimia, entre otros, ¿ya? Entonces, si vamos a mirar a la persona con Asperger, puede llegar a tener, y es muy factible que tenga ansiedad, ¿cierto? O que tenga angustia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que guste o no nos guste, el ser humano es cambiante,
¿ya? Todos los días uno cambia. Uno cree que no. Uno cree que dice, hoy un nuevo día. ¿Cuál? Es el mismo día que del de ayer. No, jamás. Jamás es el mismo día de ayer. Lo comprueba que uno va avanzando en edad. Lo comprueba que uno va avanzando en la vejez. En que le salió una cana, en que le salió una arruga, en que le salió un dolor, ya por la vejez, ¿cierto? Entonces uno todos los días, es verdad, está cambiando y modificándose. La otra es la inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo. Ejemplo, episodios de intensas disforias, irritabilidad o ansiedad que suele durar unas horas y rara veces unos días, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ante una relación afectiva, ellos se sienten muy inseguros. ¿Pero por qué se sienten tan inseguras las personas con trastorno límite de personalidad? Porque tuvieron una experiencia, y esa experiencia fue traumática. Pero la persona con Asperger no tiene experiencia, ¿ya? Ellos no tienen esa experiencia, entonces ellos no tienen ese referente, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad sí tienen ese referente. El séptimo es un sentimiento crónico de vacío. Entonces, ese sentimiento crónico de vacío se les instauró en el momento en que el niño tuvo ese trauma o esa experiencia traumática y que ahí el niño no supo cómo resolverla, no supo cómo evolucionar con ese dolor, no supo cómo evolucionar con esa culpa, no supo evolucionar con esa carga emocional. ¿Ya? 8. Ira inapropiada e intensas o dificultades para controlar la ira. Ejemplo, muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas y recurrentes, muy similar a las personas con Asperger, porque las personas con Asperger también son muy irritables, también tienen mucha ira, pero no conozco, no he visto, no he escuchado, no he investigado, también puede ser, que coja a golpes hasta matar a otra persona. Mientras que como tienen, la persona con trastorno límite de personalidad tiene una emoción no resuelta, una carga emocional, eso se llama una carga emocional no resuelta, entonces para ellos es muy difícil saber cómo controlar ese sentimiento y reaccionar ante cualquier palabra, reaccionar ante cualquier gesto, reaccionar ante cualquier sí o reaccionar ante cualquier no. Ideación paranoide transitoria relacionada con este estrés o síntomas disociativos graves, trastorno disociativo de la identidad, ¿ya? Entonces, vuelvo y le digo, estamos hablando nuevamente de la identidad, donde allí es donde se instaura como todo, o sea, como que se nos da el poder avanzar, las personas que no tuvimos esta experiencia, avanzar, analizar, empezar como a elegir, mientras que a las personas con trastorno límite de personalidad no, se les cortó, se les fracturó la identidad, entonces para poder ellos hacer alguna elección se les dificulta mucho. Casi siempre buscan al otro, para ellos poder tomar una decisión. Cuando ellos toman una decisión es porque a veces están con mucha paranoia, ¿cierto? O están muy neuróticos, o están muy esquizoides, ¿cierto? Bueno, espero que les haya quedado un poco claro entre la diferencia entre el Asperger y el trastorno límite de personalidad, que pueden tener unas similitudes, pero jamás son iguales. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna confusión, si alguien tienen alguna duda, pues sería interesante, importante que se hicieran evaluar por segunda vez y que entraran ustedes también a evaluar si en realidad es Asperger o que pues trastorno límite de personalidad. Muy bien, pasemos entonces a las preguntas
que hoy puede haber en estos momentos que puedan tener ustedes. Bueno, por aquí me preguntan, ¿cómo hacer para que mi pareja entienda mis enfados o mi forma de ser y me anime sin enfadarse luego? O luego, ok, no hago nada. Tengo TLP y depresión mayor con recaídas. Primero que todo, tienes, para que me des respuesta, estás en terapia psicológica y si tienes tratamiento psiquiátrico, para darte la respuesta. Yo soy TLP, me identifico totalmente, tengo unas habilidades impresionantes que se desarrollan gracias a mi miedo. Además, para mí cualquier cambio son días de vómito y de no dormir. Correcto. Entonces, para ti te digo que hay unas técnicas terapéuticas que son necesarias para que tú aprendas a confrontar el día a día, o sea, o a vivir el día a día y a mirar esos cambios. Lo que pasa es que mi vejez, mis canas, cambios son muy sutiles, pero hay otros que son demasiadamente notables. Entonces, para esos cambios notables sería interesante e importante que tú hicieras terapia y te entrenaras para que pudieras ayudarte a aceptar esos cambios y que durara muy poco la resistencia a los cambios y que no, para que no te genere vómito. Por aquí me respondieron la pregunta, psicológica, no psiquiatra, ¿sí? Muy bien, es necesario entonces que estés en una terapia psicológica mínimo por 3 años para que aprendas a tener el control voluntario de tus emociones, para que la adquieras y puedas mermar esos estados emocionales y esa ansiedad y esos miedos al cambio. Pero es necesario que estés en terapia psicológica. ¿Se puede curar el TLP sin medicación? Mírame, el TLP no se cura. Vuelvo y les digo, fue un trauma donde sufrió la psique, pero también sufrió ciertas partes fisiológicas. Lo que pasa es que sí se sana, pero se sana ¿con qué? Se sana con mucha terapia psicológica, mucha terapia psicológica, y que la persona que les esté dando ese apoyo psicológico sepa muchísimo de trastorno límite de personalidad. ¿Una persona con TLP puede tener Asperger a la vez o uno de los dos trastornos? Perfectamente puede tener el trastorno límite de personalidad y la parte neurobiodesarrollo. Sí. ¿Cómo saber si he sido mal diagnosticado? ¿Y de qué diagnóstico estás hablando? Ok. Para que les responda. Dame la respuesta de cuál es el diagnóstico que tienes, que te dieron. Ok. Por acá nos están escribiendo por el WhatsApp. Nos dicen, ¿por qué confunden tanto el TLP con el Asperger? Sí se relacionan por nuestras conductas, pero creo que en el TLP las conductas son más intensas. Correcto. Bueno, les repito, lo que pasa es que la neurociencia todavía dice que el cerebro está en proceso de desarrollo hasta los 21, pero hasta los 23, pero hay otros que dicen que hasta los 40. Entonces, miran ese desarrollo del cerebro como si fuera toda la parte cognitiva conductual, ¿cierto? Y como si el trastorno límite de personalidad se sanara como con la edad. A medida que va avanzando la edad, eso se va sanando. O sea, a medida que va avanzando el trauma, se va desapareciendo. El trauma que le generaron en la infancia, ese trauma se va desapareciendo. No, ese trauma no desaparece. Es por eso. Por acá nos preguntan por el interno.
El Asperger también hay disociación. Es posible, lo que pasa es que la disociación tiene muchísimo que ver con ideación, o sea, ideas son ideas muy fijas y constantes, puede. También pregunta una mamá, yo soy mamá de un niño con Asperger, pero puedo notar que tiene el mismo tratamiento que el trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Bueno, vuelvo y le repito, se confunden, pero ambos tienen el tratamiento que es cognitivo-conductual, pero no el dialéctico, que tiene que ver con todo lo que la experiencia, la sensibilidad, la sensibilidad del trauma, ¿cierto? Y se puede confundir, se puede malinterpretar, pero casi siempre se toma solamente cognitivo-conductual, pero no la parte dialéctica, la parte de llevar al niño a verse, a mirarse y como a llevarlo al momento del trauma, ¿cierto? Para que el niño pueda avanzar en ese proceso de crecimiento personal. Para que le pueda mirar. Porque si es tan claro como usted lo indica, hay muchos profesionales de la salud que se equivocan en este mal diagnóstico entre el TLP y el Asperger. Vuelvo y le repito, porque para los psiquiatras no, el trastorno límite de personalidad no es un trastorno, digamos que no es un trastorno importante, llamémoslo así, porque tiene que ver con la maduración del cerebro. Entonces quiere decir que ese trastorno que tuvo la persona, a lo mejor el niño o la niña va entendiendo que eso fue un trauma de una violación que me hicieron, pero que eso ya pasó y que ya no le dan importancia. No les da importancia, porque el cerebro está en maduración hasta los 21, 23 o 40 años. El Asperger llega a la etapa de esquizoide. Todo depende, vuelvo y les digo, eso depende de que el niño no haya tenido un tratamiento a tiempo, vuelvo y les digo, porque es cognitivo-conductual. Ellos hay que hacerles todo un ritual, o sea, evitar los cambios a toda costa, y que los cambios vayan siendo tan mínimos y tan lentos para que el niño o el adulto vayan entendiendo. Si la persona no tiene ese tratamiento cognitivo-conductual, claro que sí, empiezan a tener pensamientos circulares, pensamientos más de lo mismo, y puede caer en ese episodio. El Asperger también amerita de tratamiento psiquiátrico y psicológico. Sí. Claro, porque entonces estamos hablando que es del neurodesarrollo, o sea, es una parte biológica. Y como es una parte biológica, al niño se le puede controlar con medicamento, claro que sí. Y que tiene que ver, el medicamento tiene que ver con los neurotransmisores. Allí sí, pero el trastorno límite de personalidad no. Pero hay que intentar hacer con lo que más tengan en estos momentos. ¿Se sabe de algún medicamento para la estabilidad emocional que funcione en TLP? Hay un solo medicamento, se llama terapia psicológica. La terapia psicológica, en la medida en que se hagan responsables de ustedes mismos, el medicamento psiquiátrico va bajando, va rebajando de miligramos, el mismo psiquiatra va bajando de miligramos, va bajando, y va a llegar el momento en que usted puede controlarse a sí mismo, y pocas veces va a obtener nuevamente medicamentos. Una consulta, ¿qué es lo que los TLP tienen como Asperger? ¿Se olvidaron por el tiempo
de las personas como doble personalidad? No entendí la pregunta. Vuelve y repíteme la pregunta. Una consulta. ¿Qué es lo que los TLP tienen como Asperger? Se olvidaron por tiempo de las personas como doble personalidad. A ver, sí, voy a buscarla. ¿Qué es lo que quiere preguntar? Bueno, les digo, hay una confusión, se puede confundir la persona con trastorno límite de personalidad con el Asperger. Pues se puede confundir, pero ¿por qué se puede confundir? Porque no tienen resolución, ambos no tienen resolución de problemas, ambos no tienen interacción social, ambos no interactúan con muchas personas, ambos no expresan sus emociones y tampoco no expresan sus emociones, pero el TLP sí entiende las emociones del otro. Sí lee las emociones del otro. La persona con trastorno límite de personalidad sí te lee tus emociones, porque vos caes redondita o redondito a los brazos de ellos. Mientras que el Asperger no, el trastorno límite de personalidad sí. Otra de las cosas que confunden con el trastorno límite de personalidad es la parte difícil de expresar sus propias emociones como convencionalmente lo hace cualquier otra persona. No, ellos lo hacen de una forma totalmente diferente, entonces también se confunden con el Asperger. ¿Y que me está hablando de la doble personalidad? Sí, pero le respondió por acá, dice, si cambian de humor de un día a otro, no reconocen a las personas. A ver, lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad, claro que cambian de un estado emocional a otro, ¿ya? Pero eso no es doble personalidad, es que cambian de un estado emocional a otro. Que a veces yo digo, pues porque ese es el dicho, porque yo he escuchado al montón de gente decir eso, es que parece que tiene doble personalidad, entonces yo repito lo mismo del otro, pero eso no quiere decir que tiene doble personalidad. O que es bipolar, porque también es otras cosas que también dicen. No, eso tiene muchísimo que ver con el trauma, ¿correcto? Y por la falta y la poca educación que tiene para controlar sus emociones. El Asperger tiene pensamientos suicidas. Vuelvo y le repito, todo depende. Porque si la persona con Asperger no ha tenido un adecuado tratamiento cognitivo-conductual y un adecuado tratamiento de medicamento, o sea, con psiquiatra, es muy posible, no lo veo pues tan evidente, pero puede. Bueno. En la persona con TLP se manifiesta más tardíamente que la que tiene Asperger. ¿Cómo? En la persona con TLP, se manifiesta más tardíamente que la que tiene Asperger. Lo que pasa es que se detecta, el Asperger se detecta muy rápido porque es un problema biológico, es un problema del neurodesarrollo del niño, ¿cierto? Entonces ahí se detecta rápido, ¿ya? Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no, porque tienen retención, o sea, tienen buena memoria, tienen percepción un poco agudos, un poco distorsionado, pero lo tienen, tienen lenguaje, no tienen dificultades para hablar, ¿ya? Entonces miren que tienen muchas cosas que a medida que avanzan, y es que es muy reiterativo, que no tienen resolución de problemas, que no interactúan con el otro, que no tienen amiguitos o amiguitas, que viven muy encerrados. Entonces ahí se tiende a confundir con el Asperger. ¿Qué tiempo dura el tratamiento de una persona con Asperger? No, o sea, eso depende de las terapias, porque son terapias conductuales, ¿cierto? Y mientras que el niño aprende y asimila rápido el aprendizaje, y los padres
que deben de involucrarse para que el niño se asegure que el niño o la niña con Asperger lo haga. Ok. ¿Quién es más sociable, el Asperger o el TLP? Yo digo que el TLP, porque el TLP siempre van a tener la necesidad de amar, ¿ya? Y la necesidad de amar no, esa no es la palabra correcta. La necesidad del otro, o sea, la compañía del otro, hablar con el otro, estar con el otro, buscar el otro. Entonces ellos obligatoriamente los hacen sociables, o sea, no más sociables, pero sí lo que más, o sea, hasta donde más puedan para poder conseguir o pareja o puedan conseguir amistades con quien ellos puedan tener más contacto. Bueno, veo que ya llegamos a las preguntas. Esta fue la última pregunta, muy bien. El resto se los contestaremos por el interno, ¿ya? Les doy gracias entonces a cada uno de ustedes por participar y hasta la próxima. Éxitos.